Gracias, señor presidente, por convocar esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente a solicitud del secretario general Almagro para abordar esa situación urgente en Nicaragua. Apoyamos este llamado de acción de conformidad con el espíritu y términos de la Carta Democrática. El impedimento y las amenazas continuas del gobierno de Ortega constituyen una infracción a los derechos y responsabilidades de todos los ciudadanos de participar en las decisiones relativas a su propio desarrollo, como está articulado en la Carta Democrática Interamericana. Es innegable que muchas acciones emprendidas por el gobierno han socavado el fundamento de la democracia en Nicaragua y por lo tanto constituyen violaciones de la Carta Democrática. Algunas de las acciones que constituyen son las siguientes: manipulación del Consejo Electoral Supremo, también el intento por el gobierno de debilitar a los partidos de oposición, la negativa de invitar a observadores, monitores imparciales y a otros miembros de la sociedad civil para aumentar las presiones políticas, para evitar críticas en contra del gobierno, y la incitación a violencia organizada en contra de miembros de la oposición y sociedad civil también, que también, como se ha formulado en la declaración de la Comisión de Derechos Humanos, y el uso de las ramas judiciales para cubrir a los aliados en lugar de procesar a aquellos responsables por miles de matanzas. Estas acciones, combinadas con las expulsiones de la Comisión y el mecanismo de monitoreo y el grupo internacional independiente, dan evidencia del respeto por las prácticas democráticas y los derechos humanos por parte de Nicaragua. De hecho, el informe de La Haya de diciembre documenta abusos claramente ordenados por el régimen durante los meses de abril y mayo del 2018. Solo anoche el magistrado supremo, un gran persona, renunció diciendo que se ha creado un estado de terror que carece de Estado de Derecho y respeto por la Constitución. Se argumentó que el orden constitucional se ha alterado cuando el magistrado y sobre todo escribe una carta así al presidente. También esta mañana el superintendente de Banco, Héctor Ucayo, también renunció a su cargo. Señor secretario general, este Consejo tiene una obligación de tomar acción con respecto a su compromiso de respetar el orden democrático, y Estados Unidos también, junto con sus socios internacionales, también insta al gobierno de Ortega a que respete los procesos e instituciones de conformidad con la Carta Democrática. En este sentido, instamos al gobierno de Nicaragua que por favor escuche las súplicas del pueblo nicaragüense de llevar adelante una reforma, y nosotros apoyamos también elecciones libres y justas, sobre todo con base a la alianza como parte del proceso. También pedimos al gobierno que haga de cuenta que responda a esta solicitud de sustituir. Se necesita esto antes que nada. Estados Unidos va a seguir responsabilizando al gobierno de Ortega por esa represión. El noviembre 22, Ortega también, otra orden que socava el orden constitucional y sobre todo abusos de derechos humanos. Hasta el momento, Estados Unidos ha revocado las visas de muchas personas vinculadas con terrorismo, violaciones de derechos humanos y destrucción de normas democráticas. En ciertas circunstancias, familiares de esas personas también están sujetos a estas restricciones. No vamos a permitir que disfruten de esta entrada a nuestro país o a otros. No podemos aceptar estas violaciones del orden democrático. Los oficiales responsables por las violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil deben ser responsabilizados. No están protegiendo la democracia, más bien están poniendo en peligro la democracia, y por lo tanto deben hacerse renunciar de su cargo. Señor presidente, los organismos gubernamentales y no gubernamentales han expresado voces de preocupación sobre lo que está ocurriendo en la democracia en Nicaragua. La OEA y nuestra organización, que se propugna y defiende la democracia, debe unirse a denunciar las acciones del gobierno de Nicaragua. Gracias, señor presidente. Como acabo de escuchar la última intervención, que recomienda que los estados actuemos de acuerdo a las normas de la OEA, no puedo dejar de decir que eso es lo que estamos haciendo. Como no creemos que en Nicaragua esté sucediendo lo que acaba de decir el canciller, hoy hemos dado inicio al proceso que está claramente estipulado en el artículo 20 y que lo habilita el secretario general o a cualquiera de los estados a llevar adelante una apreciación colectiva. Este proceso queda iniciado y vamos a seguir, tal cual lo hemos dicho, a través de la representante y la coordinadora del Grupo Nicaragua, que ha sido votado democráticamente
en este Consejo muy de cerca lo que está ocurriendo en Nicaragua, teniendo en cuenta el informe del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y seguramente entonces seguiremos adelante con el segundo párrafo del artículo 20 de la Carta Democrática. Gracias. Un grupo de Estados miembros en este Consejo Permanente, en coordinación con el Secretario General, pretende activar la Carta Democrática Interamericana ignorando los siguientes elementos de la realidad de la República de Nicaragua. En Nicaragua, hoy no existe alteración o ruptura del orden constitucional que permita invocar los artículos 20 y 21 de este instrumento. Por su parte, el Gobierno de Nicaragua no ha solicitado la activación de la Carta Democrática Interamericana y sin la voluntad del Estado concernido, todo intento de usurparla es espurio, es decir, es falso e ilegítimo. El interés verdadero de un grupo de países liderados por Estados Unidos y por la Secretaría de esta organización es derrocar al gobierno constitucional de Nicaragua, y resulta aberrante que se pretenda dar un golpe de Estado con un instrumento diseñado para defender la democracia. El gobierno de Estados Unidos nunca ha reconocido la victoria democrática del presidente Daniel Ortega del año 2016. Desde entonces, no descansa en tratar de derrocar al gobierno constitucional de Nicaragua, y así lo ha reconocido abiertamente en las audiencias del Congreso de los Estados Unidos. Desde abril de 2018, sectores de la oposición política patrocinados desde el exterior han promovido una ola de violencia que ha causado una dolorosa pérdida de vidas, terror y la destrucción de bienes materiales. Esta organización se niega a reconocer el carácter violento e insurreccional de esta operación y pretende impedir al gobierno de Nicaragua la protección del derecho a la vida y del derecho a la propiedad de las mayorías inocentes. Señor presidente, para aumentar la presión desestabilizadora, el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley NICA, que justifica la violación masiva de los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense. Se comete así un doble crimen. Primero, la violación de la soberanía popular de Nicaragua, y segundo, la coerción contra millones de habitantes para derrocar a un gobierno democrático. Seguimos preguntándonos en qué medida una sesión extraordinaria de este Consejo podría contribuir a mejorar la situación en el país hermano. Consideramos que las verdaderas soluciones a este conflicto solamente podrán venir de los actores nacionales, y la forma en que esta organización puede contribuir es facilitando un diálogo entre nicaragüenses. Lamentablemente la OEA, si insistimos con posiciones intransigentes, podría estar menoscabando su rol de mediador. La organización, una vez más, se encuentra lejos de contribuir en la búsqueda de soluciones efectivas, pues las acciones que se han llevado a cabo a partir del seno de este Consejo y otras instancias han generado una confrontación entre la organización y el país involucrado. Presidente, si la verdadera intención es beneficiar a Nicaragua con alguna acción de la organización, para Bolivia es imprescindible que las autoridades del gobierno nicaragüense participen y sean consultadas. Estamos convencidos de que romper el diálogo con ellas no servirá de nada. Bolivia considera que el diálogo transparente y respetuoso es el camino hacia la paz de los Estados. Por ello, la Organización de Estados Americanos debe actuar conforme a la Carta y las normas del derecho internacional, cuyos principios fundamentales son el respeto a la soberanía y la independencia de los Estados. No puede seguir actuando de espaldas al Estado concernido, imponiendo y forzando acciones. Reiteramos nuestro clamoroso llamado para que todos coadyuvemos al establecimiento de un escenario de diálogo sin imposiciones que permita a las y los nicaragüenses avanzar en soluciones efectivas.